Nuevos documentos revelados en martes por el diario brasileño O Globo, filtrados por el ex agente de inteligencia Edward Snowden, denuncian que la red de espionaje montada por Estados Unidos alcanzó a varios países de América Latina. Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. Estados Unidos tiene que terminar con el espionaje. Nos parece que lo que ha sucedido con Evo Morales, lo que ha sucedido con el espionaje, no solamente afecta a un país, sino que afecta a toda la región y por lo tanto la respuesta también tiene que ser de toda la región. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Fernando, buenas noches, ¿cómo va? Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches, saludamos a todo el país, es un día cargado de información. Así es, va a tener un espacio importante, preponderante hoy, el tema que tiene que ver con las espías, las escuchas por parte de los Estados Unidos a distintos países de Latinoamérica. La novela de Ian Fleming, James Bond, fue en 1954. Acá no sabemos qué es realidad, qué empezó primero, si la ficción o la realidad. Lo cierto es que en el noticiero vamos a hablar de la realidad. Comenzamos con el tema de Pedro Brigger. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. La realidad es que Estados Unidos espía incluso a sus aliados más cercanos como a Colombia. Y claro, en América Latina tienen que responder a esto y hasta los colombianos se quejan. Después se lo explicamos. Claro que también lo que va a suceder es darle tratamiento pormenorizado a este tema. Para eso nuestro especialista, Esteban Magnani, le vamos a preguntar, Esteban, ¿cómo y de qué manera nos espían? Bueno, de eso les voy a contar un poco, porque en realidad esto es una continuidad de programas que ya existen desde hace muchos años. Lo novedoso ahora es la escala, que permite, entre otras cosas, la tecnología digital y la cantidad de información que circula digitalmente a través de servidores, sobre todo de los Estados Unidos. Ahora les cuento un poco más sobre ese tema. Muy bien, vamos ahora a compartir estos otros temas de la jornada. Pan a precios populares. Los supermercados comenzarán a vender a partir de mañana el pan a 10 pesos, tras el acuerdo alcanzado con el gobierno. Algunas panaderías están ofreciendo esta opción a partir de hoy. Aerolíneas demanda por vuelos demorados. La empresa de bandera iniciará acciones legales contra Telefónica de Argentina, luego que un desperfecto en la prestadora ocasionara demoras y cancelaciones en las últimas horas. Un programa sin exclusiones. El lenguaje de señas busca acercar los contenidos audiovisuales a sordos e hipoacúsicos, las intérpretes de la televisión pública y su trabajo solidario en un informe especial de Visión 7 Central. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio a conocer que hay muchos países espiados, entre ellos nuestro país. Así es, esta información surge de los documentos dados a conocer por el ex técnico de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. La dio a conocer a través, en este caso específicamente, del diario O Globo de Brasil. Sobre este tema, vale la pena resaltar el pormenorizado informe que vamos a hacer y claro, este informe se presenta a partir del análisis que va a hacer Pedro Brigger. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad, filtrados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, pusieron al descubierto las operaciones de espionaje de Estados Unidos a los gobiernos de la región y a los ciudadanos a través de las redes sociales y la telefonía. I've been trying to do everything possible to expose the excesses of the NSA, the dangers of extreme secrecy behind which the U.S. government operates. And so to be essentially given thousands of top secret documents that prove all the things that I've been saying for a long time, and much more that I haven't been saying, in a way that has prompted genuinely a worldwide debate about the dangers of surveillance and the U.S. government and excessive secrecy. Entre los países espiados de América Latina están, entre otros, México, Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua y Argentina. Las revelaciones de Snowden, publicadas por The Guardian, The Washington Post y O Globo,
también detallan qué tipo de información buscan los servicios de inteligencia en cada país. En el caso de México, temas de interés son los militares, los energéticos y los vinculados al narcotráfico. En Colombia, el blanco prioritario son las FARC y en Venezuela el petróleo. Los expedientes Snowden también revelan que hubo una base de espionaje que operó en Brasilia y que también funcionaron otras similares en Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá y Ciudad de México. Esas 5 centrales habrían trabajado hasta 2002. Según la información publicada por O Globo, en el caso argentino las escuchas se intensificaron poco antes y después de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Muy bien, ahora sí vamos a hablar con Claro. Pedro Briguer. Hay varios temas, varias preguntas para vos, Pedro. Una tiene que ver si espían cosas específicas en cada uno de los países y la otra es qué logran. Buena pregunta, y especialmente la segunda. ¿Qué lograron? ¿Qué logra Estados Unidos espiando? Espían todo, absolutamente todo, y de hecho Julian Assange esto lo denunció en la entrevista que también le hicimos en Londres, en especial en la Embajada de Ecuador en Londres, así se dice. Ahí nos contaba, Estados Unidos y otras potencias espían absolutamente todo, interceptan absolutamente todo. Y uno se pregunta, ¿qué hacen con esta información? Que es efectivamente lo que Cecilia Laratro estaba preguntando. ¿A qué llegan? A nada. Porque quieren controlar, pero no llegan a nada. Porque vienen espiando hace mucho tiempo. ¿Por qué digo a nada? ¿Pudieron evitar el atentado a las Torres Gemelas en el 2001? No lo evitaron. ¿Pudieron evitar atentados anteriores en Oklahoma en 1995, donde mataron a decenas de personas? No lo evitaron. ¿Pudieron evitar que alguien pusiera una bomba en la maratón en Boston hace poco? ¿Que algunos locos entraran, locos entre comillas, a colegios a disparar contra chicos? ¿Pudieron evitar atentados en Irak o en Afganistán? Prácticamente nada. O sea que hay todo un equipo de inteligencia montado que parece no tener éxito, pero tiene su propia lógica, la lógica del Pentágono, de múltiples servicios de inteligencia y una lógica económica, porque hay mucho dinero detrás de estas decenas de agencias de inteligencia que cada vez logran más recursos del Estado. ¿Cómo logran más recursos del Estado? Con la gran amenaza, diciendo, hay una gran amenaza terrorista, necesitamos controlar todo. Porque los argumentos de Estados Unidos frente al rechazo de muchos países en América Latina ahora son, nosotros estamos evitando atentados terroristas, nosotros necesitamos controlar porque hay mucho terrorismo circulando en el planeta. ¿Qué dijo el canciller de Brasil hoy, Antonio Patriota? No nos convencen los argumentos de Estados Unidos. ¿Qué dijo el ministro de Defensa de Brasil? Y vamos a tener que desarrollar más tecnología nacional, porque no podemos depender de la tecnología de los norteamericanos o de los europeos o de los japoneses. Necesitamos nuestra propia tecnología para manejarla nosotros y que ellos no se filtren, que es algo que UNASUR viene discutiendo hace un tiempo. ¿Qué lograron? Evitar, en principio, uno podría decir nada. Pero esta lógica es la misma que se reproducía durante la Guerra Fría. ¿Qué decían los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría con la Unión Soviética? La Unión Soviética está muy desarrollada, nos está ganando la guerra nuclear, nos está ganando la guerra tecnológica. Era una gran mentira. ¿Por qué lo decían? Para que el aparato de defensa y de inteligencia tuviera más recursos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué puede hacer el mundo político con esto? Digo, porque una cosa es James Bond, otra cosa es confirmar que hay una decisión política del gobierno de los Estados Unidos de espiar, ¿no? ¿Qué puede hacer la política del mundo al comprobar que están siendo espiados? Digo, Mercosur, UNASUR. Creo que la respuesta de los brasileños es un indicio de lo que se puede hacer, Fernando. Por un lado, la respuesta de Celso Amorim, el ministro de Defensa, invertir más en tecnología nacional. Nosotros dependemos de los satélites de los norteamericanos o de los europeos o de los japoneses, tengamos nuestra propia tecnología. Hay que desarrollar tecnología nacional. Tenemos cerebros suficientes en América del Sur para poder desarrollarla. Unirse los países de América del Sur dentro de UNASUR, dentro de Mercosur o cada país por separado. Y por el otro lado, también quejarse en los foros internacionales. Seguramente ustedes dirán, pero Estados Unidos es omnipotente, omnipresente, todo lo puede, hasta ahí. Le pueden colocar algunos límites. Uno de ellos, por ejemplo, fue recibir a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Y cuando los británicos quisieron entrar a la Embajada de Ecuador en Londres, UNASUR
rápidamente salió a protestar. El otro, la respuesta inmediata también frente a lo que pasó la semana pasada con el avión de Evo Morales, quejarse a través de UNASUR, a través de Mercosur, a través de la OEA. Fue muy importante lo de la OEA ayer, más allá de la nota a pie de página de Canadá y de Estados Unidos diciendo la información es contradictoria, después vamos a hablar de eso. Ir a Naciones Unidas, quejarse en el ámbito diplomático, demostrarles que no les tenemos miedo, demostrarles que estamos atentos a los que hacen y que no nos vamos a dejar avasallar, porque esto sí es interferir en absolutamente todos los ámbitos de la vida cotidiana en todo el mundo. Cuanto más países puedan levantar su voz y quejarse frente a esto, más impacto tendrá, aunque sea la primera potencia mundial, Fernando.